Vamos a referirnos en esta sesión a una cuestión muy importante que tiene que ver con el libro de Paolo Prodi sobre el hurto y el robo en la historia del comercio, desde el punto de vista del uso patológico, del uso vicioso de algunas características que determinadas personas que gestionan el comercio llevan a cabo. Prodi, en esta obra, que es una obra verdaderamente seria y muy profunda sobre la historia del comercio, plantea cuestiones que, aunque remotas en el tiempo, son de una actualidad francamente muy poderosa. En este capítulo al que nos vamos a referir, que es el capítulo 3 de esta obra, Prodi hace referencia a las relaciones estrechísimas entre la Iglesia, la pobreza, la banca y la riqueza, en una época que, insisto, aunque puede parecernos muy remota en el tiempo, está mucho más próxima a todos nosotros de lo que cualquiera puede imaginar. Dice Prodi que en un momento determinado de la historia de Europa, la Iglesia interviene de tal manera en el comercio y en las actividades comerciales que el concepto de riqueza cambia por completo. En realidad, a mi juicio, no se trata tanto, y supongo que Prodi estaría de acuerdo en esta afirmación, no se trata tanto de que la Iglesia haya cambiado el concepto de riqueza, sino que el concepto de riqueza cambia porque cambia la relación del ser humano con la realidad y, consiguientemente, también la Iglesia respecto a la riqueza cambia su forma de relacionarse. Y al cambiar la Iglesia la forma de relacionarse con la riqueza, cambia también la forma de relacionarse con la pobreza. Y esto es enormemente determinante porque irrumpe en un contexto en el que hasta entonces solo estaban pululando el Estado por una parte, las autoridades civiles, y por otro lado la Iglesia, las autoridades eclesiásticas, irrumpe el poder del comercio, irrumpe el poder del mercader, del comerciante. Pero claro, en unas condiciones de poder, las del mercader y las del comerciante, infinitamente inferiores y mucho más débiles a las que puede ejercer naturalmente el poder político y el poder religioso, que entonces eran poderes efectivamente muy contundentes. El poder político y el poder religioso siempre se han llevado mal, pero siempre han fingido, porque no queda otra alternativa, que llevarse bien. Es lo mismo que le ocurre a las relaciones que mantenemos los colegas entre nosotros. Los colegas entre nosotros nos llevamos fatal, pero aparentemente nos llevamos muy bien por la cuenta que nos tiene a todos y cada uno de nosotros. Esto es absolutamente lógico. De la misma manera que en una comunidad de vecinos, los vecinos entre sí con frecuencia se llevan fatal, y de puertas adentro cada uno dice del vecino pues lo que se le ocurre, y de puertas afuera pues se lleva muy bien, porque no queda otro remedio. Hay una cuestión básica que se llama convivencia, y en el nombre de la convivencia pues se sacrifican o se reprimen, llámese como se quiera esto, en términos antropológicos o en términos freudianos, de sacrificio o represión, pues muchas libertades que no nos tomamos precisamente porque como forma de autodefensa pues también respetamos al colega y respetamos al vecino en la medida en que el colega y el vecino pues también nos tienen que aguantar a nosotros. Es decir, aquí cada uno pues es como es, y no vale decir que la culpa de todo la tiene el colega o la culpa de todo la tiene el vecino, porque tan colegas somos nosotros del vecino o del compañero de trabajo como el de nosotros. O sea que tampoco consideremos que la culpa la tiene siempre el prójimo, el colega o el vecino. Somos todos uno y lo mismo en el mismo conjunto. El poder eclesiástico y el poder religioso nunca se han llevado bien, pero están condenados a llevarse, y por esta razón, pues según épocas mejores o peores, se relacionan entre sí de esta manera. Cuando tienen que ambos enfrentarse al comerciante, pues mantienen relaciones de alianza, pero por detrás establecen también con el comercio relaciones que a veces se ocultan latebrosamente, pues el papado al emperador y el emperador al papado. Claro, en este contexto, por supuesto, hay un momento en el que el concepto de riqueza cambia completamente. Es decir, cuando se acuña la moneda, cuando se incrementan las prácticas comerciales, pues la Iglesia comprueba que o participa de esa tarta o se pierde su asiento en el festín, como suele decirse, o se forma parte, o estás en la mesa o estás en el menú, o se forma parte del menú o se forma parte de los comensales, pero lo que no podemos hacer es rechazar una u otra posición.
Claro, ¿qué nos dice la literatura de esto? Siempre hay que preguntar qué dice la literatura, ¿no? La literatura no da soluciones, la literatura da explicaciones. Y cuando la literatura enmudece es porque no hay personas suficientemente inteligentes capaces de tomar la palabra literariamente. Y esto también es muy revelador. Esto es muy propio del siglo XXI y de finales del siglo XX, pero la literatura siempre ha tenido muchas cosas inteligentes que decir sobre todas las cosas y, por supuesto, sobre el dinero y sobre el comercio. Piénsese que, por ejemplo, y el propio Prodi es consciente de esto, Paolo Prodi lo sabe, que en la época de Dante, cito, se mantuvo la condena de la avaricia, la cual no incluía solo la actividad del préstamo en sentido estricto y del usurero como encarnación de la avaricia. Cualquier pasaje que leamos de la Divina Comedia, sobre todo del infierno, y no hablemos ya del círculo del infierno destinado a los usureros, pues esta práctica se condena. La usura se consideraba básicamente como una ganancia ilícita, injusta, construida sobre el abuso de las necesidades de los más débiles. Y por supuesto la avaricia también, porque la avaricia suponía la inmovilización del dinero, es decir, suponía la sustracción del dinero que debería estar en movimiento, que debería estar en curso. Y Prodi considera que la Iglesia Católica, en aquel entonces todavía cristiana, porque no se había producido el cisma, la Iglesia cristiana en general y católica sobre todo contribuyó a promocionar el comercio mucho más que otra forma de conducta social. Claro, esto puede resultar muy discutible porque es que la Iglesia católica está constituida por muchas órdenes de predicadores y unas eran más propicias a la actividad comercial y a la riqueza que otras. De hecho, un gran problema que tiene la Iglesia medieval es que la proliferación de órdenes mendicantes que vivían haciendo apología de la pobreza y de la miseria ponían en riesgo la supervivencia financiera de la propia Iglesia. Y claro, a esta situación hubo que ponerle coto y hubo que ponerle cese porque conducía al suicidio de la institución eclesiástica por inanición económica. Evidentemente, es que claro, la apología de la pobreza es para contarla a los demás, pero no para ejercerla, porque en ese caso uno acaba perdiéndolo absolutamente todo, en definitiva. Y de esto se dan cuenta en un momento dado las autoridades eclesiásticas que es un hecho al que hay que poner límite, al que hay que poner coto. Se puede predicar la pobreza para los demás, pero no para uno mismo. Y claro, este mensaje tan evidente y tan plano y tan básico sigue teniendo hoy una actualidad impresionante. La gente publica la pobreza para los demás. Dicen, no consuman, no malgasten, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, por otro lado, no renuncian a la adquisición económica que proceda de lo que proceda. Por lo tanto, bueno, esto es muy humano, ¿no? Pero simplemente se llama cinismo o hipocresía, no tiene otro nombre. Pero bueno, si a la gente le gusta practicarlo, pues eso ya cada uno es muy libre hasta donde sus posibilidades lo permitan. Pero claro, fíjense ustedes que se dice esto, cito a Prodi en la página 64, dice: estas aproximaciones historiográficas han encontrado resistencia entre los historiadores que constatan e insisten en que persiste, incluso en el pensamiento de esta nueva época, la condena moral de la riqueza como tentación diabólica contra la caridad cristiana y los ideales evangélicos. Evidentemente, si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, verán que se condena el comercio, se condena el dinero y se condena el ejercicio de la acumulación de la riqueza, y que se considera como una virtud renunciar a todos los bienes materiales y especialmente al dinero, pero no para destruirlo, sino para repartirlo entre los pobres. Es una cuestión muy curiosa esta. Es decir, no se plantea la derogación del dinero, la supresión de la moneda, no, sino que se plantea que el que lo tiene lo reparta. Claro, la cuestión es, ¿y qué ha hecho el que lo tiene para obtener el dinero? ¿El que tiene dinero cómo lo ha conseguido? Bueno, pues se supone que lo ha conseguido siempre por malas artes, porque algo como el dinero no se puede conseguir sin estropear, sin arruinar la vida de otras personas. Por lo tanto, el que tiene dinero está obligado a repartirlo entre los que no lo tienen, y si no lo hace es mala persona. Eso es el planteamiento de los evangelios en general y de los Hechos de los Apóstoles muy en particular. Recuerden aquello de que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Y esta es una de las cientos de miles de frases que los evangelios
promueven y difunden para condenar todo lo que tenga que ver con el comercio, la usura, la riqueza y la acumulación de dinero. Y luego, bueno, pues ya ven ustedes cómo funciona el mundo, pero eso cada uno que saque las conclusiones que quiera. Siempre hay una hermenéutica, una manera de interpretar las cosas para salvar los muebles. Eso es lo que se llama la hermenéutica, para eso se inventó la hermenéutica, para justificar cualesquiera interpretaciones que nos permitan de alguna manera nadar y guardar la ropa. Prosigue Prodi, dice en otra cita muy interesante: en este sentido basta pensar en la influencia de Jacques Le Goff, y si bien me parece un necesario recordatorio para evitar tergiversaciones apologéticas y peligrosas distorsiones historiográficas de las que ha habido muchas pruebas, creo sinceramente que basta con tomar en cuenta el trazado urbano de nuestras ciudades medievales, catedrales, plazas y palacios comunales, para comprender que no se trataba de dos mundos enfrentados, ni de la lucha a muerte entre la secularización y la clericalización, sino de una dialéctica cotidiana que se fecundaba mutuamente en una continua competencia y rivalidad. Bien, más rivalidad que competencia y más competencia que rivalidad, pero no es que fuera una relación de vecindad la relación entre el poder eclesiástico y el poder político, era una disputa por controlar el mercado. Y llega el siglo XXI y el mercado pone bajo su propia jurisdicción tanto al Estado como al poder religioso. Todos dependen del mercado. ¿Quién controla el mercado? No hay una sola persona que controle el mercado. El mercado es el resultado del control de diferentes grupos humanos en conflicto. Algunos de ellos cuentan con relaciones políticas, otros con relaciones religiosas, pero no hay ninguna estabilidad que lo asegure todo. De ahí la pugna constante. La gran novedad es que básicamente el siglo XXI ha supuesto el triunfo del comercio por encima de cualesquiera otros poderes y la legitimación de ese comercio a través de formas que desde el derecho mercantil se engullen el derecho civil completamente. Llegamos a una situación completamente contraria a la que se daba en el Imperio Romano, donde no había derecho mercantil porque todo era derecho civil en ese contexto, y hoy día el derecho civil cabe en una hoja de reclamaciones, que son los derechos del consumidor, mientras que el derecho mercantil lo absorbe absolutamente todo. El derecho mercantil se come el Estado, es decir, de ahí el anarcocapitalismo, es decir, un planteamiento donde el poder económico está por encima del Estado, hasta tal punto de que el Estado desaparece. Pero claro, si desaparece el Estado, desaparecen con él muchos otros derechos, porque para que el Estado mantenga la democracia, es imprescindible que el Estado se mantenga a sí mismo. Si el Estado desaparece, desaparece la democracia, desaparecen las libertades reguladas por el Estado y reaparecen las libertades reguladas por el comercio. Pero las libertades reguladas por el comercio son las libertades del comercio, no las libertades del consumidor, que no es lo mismo exactamente. Es decir, no son lo mismo los derechos de los animales que los derechos de los dueños de los animales. Son cuestiones completamente diferentes. Y claro, es que no es lo mismo los derechos de la literatura que los derechos de la interpretación literaria. Es que los derechos de determinados referentes, en realidad lo que ocultan son las libertades encriptadas de los que manipulan esos referentes. Insisto que los derechos del mercado son en muchos casos los derechos de los mercaderes, como la libertad religiosa en muchos casos es la libertad de quienes ejercen la religión allí donde es posible ejercerla con libertad. Claro que hablar de libertad religiosa es hablar de dos términos básicamente muy contradictorios. Es como decir, usted puede fumar excepto donde no se pueda fumar. Bueno, ¿y dónde queda? ¿Y dónde se puede fumar y dónde no? Pues se puede fumar donde se permita, donde no esté prohibido. Claro, ¿y qué es la química? Pues todo aquello que fuera de la química no lo es. Claro, son definiciones que no nos conducen absolutamente a ninguna parte. No es como afirmar, la libertad de cada uno llega hasta donde empieza la libertad del otro. Bueno, ¿y dónde está ese límite? Bueno, pues ese límite está donde uno ya no puede seguir dando bofetadas, porque solo las puede recibir. Ahí es donde termina tu libertad. Pero claro, no hay ningún límite trazado. Las leyes tratan de establecer estos límites a través del derecho mercantil, del derecho canónico, del derecho civil. Pero cuando un poder, como el poder económico, es capaz de engullirlo absolutamente todo y de devorarlo absolutamente todo, se borran ya no solo los límites, sino simplemente las fuerzas capaces de contrarrestar esa potencia económica que globalmente se apodera del planeta, en definitiva. Entonces, claro, dice Prodi que hasta el siglo XI la visión de la riqueza desvinculada del poder político y de la tierra se consideraba en Occidente fruto del pecado y del engaño. Es decir, el Imperio Romano tenía
como centro de gravedad de la producción de la riqueza la posesión de las tierras. Es decir, los terratenientes, los que tenían tierras, en definitiva eran los ricos, pero fuera de la tenencia de las tierras no había mayores desarrollos económicos, es decir, porque no había un comercio más allá de la producción agrícola, por así decirlo, no había producción industrial de ningún tipo. Con la irrupción de los gremios medievales ya hay una tecnología que permite desarrollar nuevas formas de producción. Y esto naturalmente introduce un concepto de riqueza inédito hasta entonces en lo que daría lugar después a la modernidad y sobre todo al Renacimiento, que los gremios van desapareciendo a medida que avanza la Edad Moderna, pero piénsese que, por ejemplo, a partir del siglo XII se introduce un nuevo concepto de riqueza que no tiene ya nada que ver con los conceptos medievales y feudales de riqueza. Pero tomemos algunos ejemplos. Miren, los cita Prodi. En una obra titulada Decretum, Graciano, que en esa obra es clave para el derecho canónico, nos encontramos con numerosas condenas al comercio. La Iglesia condena siempre el comercio y a los comerciantes, tomando como referencia los evangelios y las declaraciones de los padres de la Iglesia. En el año 1199, es decir, el último año del siglo XII, Inocencio III, que es papa en ese momento, proclama santo a un comerciante. Pero esto es muy curioso. ¿Por qué proclama santo a un comerciante? Porque este comerciante ha renunciado al comercio. Es decir, se considera como una virtud renunciar a una actividad profesional que genera riqueza. Y precisamente por esto, porque un comerciante ha renunciado al comercio, se le santifica. ¿Por qué? Pues porque el comercio es una actividad profesional, es una labor que pone en riesgo la salvación del alma. Es decir, que no cabe por parte de la Iglesia una mayor condena del comercio que la que se protagoniza precisamente en estos tiempos, siglos XI y XII, cuando por otro lado, y paradójicamente, la Iglesia percibe que el comercio ha llegado para quedarse, y no solo para quedarse, sino para crecer y para engullirlo todo. 8 siglos después, el comercio se ha engullido al planeta, enteramente, entera y absolutamente. Roger Bacon, citamos de nuevo a Prodi, que nace en 1214 y muere en 1294, es decir, vive todo el siglo XIII, presenta indistintamente a comerciantes y artesanos como individuos entre los que reinan el engaño, el fraude y la falsedad. Es decir, que los mayores hipócritas, miserables y canallas del siglo XIV serían los comerciantes y los artesanos. Esto lo vamos a encontrar también en Quevedo y en toda la literatura aurisecular de las obras críticas y cómicas. Siempre son los sastres, los profesionales de una determinada actividad, incluidos los médicos también, los que pierden el alma porque basan su vida y su riqueza en engañar al prójimo, en timar al prójimo. No les digo nada si hoy viviera Quevedo, lo que escribiría. La desconfianza hacia la riqueza derivada de los negocios persistió durante siglos, y no sin razón, de acuerdo con el Evangelio y los padres de la Iglesia. Quiero decir que el propio Paolo Prodi, reconoce este hecho absolutamente innegable. La condena de la Iglesia a los préstamos con interés, que estalló entre los siglos XIII y XIV, equipara la usura con la herejía, es decir, con el peor de los pecados, con el más abominable de los pecados, y que tenía ese pecado pues una condena letal, una condena absolutamente mortal. Luego, claro, en relación con esta cuestión se desarrollan órdenes mendicantes, pero no hablamos de una o dos órdenes mendicantes, hablamos de que casi todas las órdenes son mendicantes. Pensemos en el caso de los dulcinistas, ya no solo órdenes religiosas, sino sectas religiosas que perseguían a los ricos y los mataban con el imperativo del arrepentíos, del penitentialite, etcétera, etcétera. Y claro, cito, el movimiento franciscano que dominó el siglo XIII europeo considera que la pobreza es el centro del camino de perfección cristiano. Es decir, que para salvar el alma uno tiene que ser un pobre, tiene que ser un miserable, porque la riqueza es incompatible con la salvación cristiana. Claro, ante un planteamiento de esta naturaleza, pues imagínense ustedes, es decir, no hay ninguna institución que pueda preservarse. Imagínense que los bancos dijeran que
para ser un buen profesional y un líder de éxito hay que ser un pobre y un miserable. Claro, eso es contradictorio con la política de cualquier banco o de cualquier empresa. Es lo mismo que si en una universidad se dice que para ser un profesor acreditado por la NECA, pues uno tiene que ser un profundo ignorante. Claro, y alguno de ustedes me dirán, es que en eso consiste el procedimiento. Bueno, en eso consiste, según ustedes, en la práctica, pero según la teoría, no. Entonces, claro, para ser acreditado por una institución que funciona como una agencia nacional o internacional o extraplanetaria o intergaláctica de evaluación y conocimiento, ustedes tienen que acreditar inteligencia. Luego me dirán, bueno, es que fulano es tonto y lo acreditaron. Bueno, yo en eso no entro. Yo, claro, eso son disputas que tienen algunas personas porque dicen, bueno, es que este tío es más tonto que yo, más ignorante que yo y lo acreditaron y a mí no me acreditaron. Bueno, eso yo no entro. Sé que hay muchos casos así, quiero decir, la mayor parte de la gente que me habla de estos asuntos siempre termina disputando en esto, ¿no? O con estos temas, pero claro, yo ya no lo puedo decir. Lo que sí dejo constar, tal como advierte aquí Prodi, es que la proliferación de una cantidad tan exagerada, tan sobresaliente de órdenes mendicantes a lo largo de los siglos XII y XIII ponen en riesgo la pervivencia financiera de la Iglesia cristiana. Entonces, claro, no se puede mantener una institución gestionada pobremente, gestionada miserablemente, porque no sobrevive. Y ante esa realidad, ante la realidad de tales hechos, la Iglesia, sobre todo la cúpula eclesiástica, cambia por completo su relación y también su concepto de riqueza, porque claro, para relacionarse con una realidad donde la riqueza es imprescindible e inderogable, la Iglesia Católica tiene que reelaborar su concepto de riqueza de forma diferente a como figuraba en los Evangelios para hacerla compatible consigo mismo. Es decir, si la Iglesia no se hubiera hecho compatible con un concepto de riqueza que no tiene nada que ver con el concepto de riqueza que planteaban los Evangelios, la Iglesia no habría sobrevivido al siglo XII. Esto es un hecho, es decir, quien no se hace compatible con la realidad no sobrevive a las exigencias de la realidad. Y en este sentido, la Iglesia cristiana ha sido muy racionalista siempre, porque nunca ha perdido de vista la realidad. Ya no sé lo que ocurre en el siglo XXI, viendo algunas cosas que se ven, pero esto no es problema mío. Yo no soy la Iglesia católica, ni la Iglesia cristiana. Doctores tiene la Iglesia que saben gestionar estos asuntos. Yo soy un intérprete de la literatura, nada más, o nada menos, según cómo se quiera ver. Dice Prodi, la parte radical del movimiento franciscano se opuso a la jerarquía eclesiástica en la proclamación de una interpretación más rígida de la regla y fue sometida a una verdadera persecución cuando se equipararon las tesis de las órdenes mendicantes con la herejía. Es decir, que incluso podríamos considerar que la cúpula eclesiástica del siglo XIII equipara la herejía a algunos de los planteamientos de los Hechos de los Apóstoles. Pero para salvar los Hechos de los Apóstoles, es decir, para nadar y guardar la ropa, está la hermenéutica cristiana. Es decir, la hermenéutica siempre sobresale allí donde hay que preservar una interpretación literal diferente del sentido intencional, que cambia cuando cambia el contexto, que cambia cuando cambian las circunstancias. Es decir, bueno, es que exactamente esto no hay que entenderlo así, esto quiere decir otra cosa. Entonces aquí interviene una interpretación donde la semántica se modifica al gusto de cada época. Es decir, lo políticamente correcto de cada época va cambiando. Pero claro, como los textos no se pueden cambiar fácilmente, pues cambiamos las posibilidades interpretativas. A veces incluso los textos también cambian fácilmente. Ustedes recordarán, o no, según, que antaño el Padre Nuestro decía, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero claro, en la época de la tarjeta de crédito, las deudas no se perdonan. Y entonces se dice, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos hayan ofendido. Claro, no es lo mismo la ofensa que la deuda. Entonces, tengan en cuenta que los nacidos en la década de 1930-1940 rezaban aquello de perdónanos nuestras deudas. Vayan ustedes a un banco y digan perdónenos nuestra hipoteca. Vayan ustedes a un banco católico y digan perdóname mi hipoteca, ¿no? Así como yo perdono pues otras deudas. Claro, eso, el banquero se va a reír, va a decir, mire, yo esto no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, perdona las ofensas. Entonces, la deuda no es una ofensa, la deuda es algo que hay que pagar.
pues es un compromiso que una vez contraído y adquirido hay que pagar. Entonces, claro, todo se cambia para hacerse compatible con la realidad. La realidad no cambia, lo que cambia son las formas a través de las cuales el ser humano se relaciona con la realidad. Y la realidad, si tuviera inteligencia, miraría al ser humano diciendo: qué infeliz eres, chico, qué criatura tan débil mental eres, ser humano. De todas las criaturas de la humanidad, la más tarada eres tú. Yo creo que si la realidad tuviera capacidad sensible, que no la tiene evidentemente, no la tiene, a la realidad le importamos un bledo, la realidad tiene un funcionamiento propio que no considera para nada nuestra sensibilidad, pues se burlaría enormemente de todos nosotros. Nosotros somos auténticos títeres en manos de la realidad. Pero claro, el concepto que la Iglesia tiene sobre la riqueza y la pobreza cambia completamente cuando la Iglesia se enfrenta con la banca, cuando la Iglesia se enfrenta con el comercio y comprueba que es una realidad de la que no se puede prescindir de ninguna manera. Entonces tiene que replantearse muchos de sus ideales, muchos de sus criterios y muchos de sus fundamentos. Ya digo, no va a quitar de en medio los Hechos de los Apóstoles, pero tiene que interponer en la lectura de los Hechos de los Apóstoles unos planteamientos interpretativos y hermenéuticos que son completamente diferentes a los que hacía siglos la propia Iglesia manejaba. Se dice que la manifestación más visible de una revolución interna sacude al cristianismo en los siglos XIII y XIV a causa de las órdenes mendicantes. El impetuoso crecimiento de tales órdenes en toda Europa puso en cuestión la organización administrativa y financiera de la Iglesia romana. Su estructura territorial, diocesana y sus propias relaciones con el mundo de los banqueros y empresarios, encargados de recaudar los diezmos y otros impuestos del clero, sobre todo en la época del exilio de Aviñón y del Gran Cisma. Claro, esto es un hecho que no se puede ignorar. Prodi, para salvar los muebles de una manera pues, muy inteligente y también muy honesta, porque Paolo Prodi es un autor muy honesto, es decir, no es un farsante, ni muchísimo menos. Es un autor que con la mayor honestidad posible trata de hacer compatible la historia de la Iglesia Católica con una observación del comercio y de la actividad financiera que tiene que reconocer necesariamente dos estadios. Un primer estadio en el que la Iglesia condena el comercio y un segundo estadio en el que la Iglesia lo incorpora. Entonces, claro, ¿cómo explicar este cambio de chaqueta? ¿Cómo explicar este giro de 180 grados? Bueno, pues, como siempre, ¿no? Bueno, hay que comprender las cosas, etcétera, hay que tener en cuenta que, entonces hay que, usar la vaselina. Desde la perspectiva franciscana, cito a Prodi, el pecado contra la caridad no es la riqueza en sí misma, sino su acumulación improductiva y egoísta. Entonces se introducen matices, ¿no? No es que se opongan a la riqueza, es que se oponen al uso inadecuado de la riqueza. Bueno, ya, pero es que en una época todo uso de la riqueza es inadecuado y en otra época solo lo son algunos, ¿no? Es decir, aquí vamos cambiando ya la cosa según... Dice, bueno, yo no bebo vino, pero en las comidas algo sienta bien. Es una manera de hablar, una forma de poner un ejemplo, ¿no? Dice, bueno, yo, claro, no tomo dulces, pero de vez en cuando una tableta de chocolate o dos, pues me las como, ¿no? Dice, bueno, o media docena de pasteles, por ejemplo. Entonces, bueno, claro, usen la hermenéutica que quieran, ¿no? Estéril en sí misma, la riqueza en las arcas del avaro se vuelve positiva si circula para el bien de los demás, para el desarrollo de la sociedad. Bueno, pero claro, hay que ver cuánta riqueza puede acumular una persona para considerar esa acumulación como una avaricia. Claro, es que esto ya son interpretaciones y hermenéuticas enormemente relativas que tratan de justificar cambios radicales, porque no estamos hablando de un desplazamiento de 3 centímetros, estamos hablando de un cambio en la dirección de la rotación terrestre, desde el punto de vista de las hipótesis eclesiásticas. Claro, para los franciscanos el sentido socialmente positivo del dinero depende de la capacidad mercantil de hacerlo circular, en vez de inmovilizarlo, de usarlo en vez de desear acumularlo, de considerarlo una unidad de medida y no un objeto precioso. Bueno, pero serían los franciscanos
distantes en 200 años de San Francisco de Asís, porque inicialmente el elogio de la pobreza es absoluto y la condena de la riqueza es igualmente absoluta, pero esto ha ido cambiando después con el tiempo, es decir, en la medida en que para sobrevivir una institución como la Iglesia tiene que hacerse compatible con el comercio, ¿no? Lo cual es completamente racional, porque es que si no habría desaparecido, como han desaparecido cantidad de instituciones y movimientos ideológicos que por ser incompatibles con la realidad, precisamente al incurrir en idealismo, han quedado fuera de la circulación. Es que el idealismo conduce al ser humano y a las instituciones administradas idealmente por el ser humano a la desaparición y al fracaso. Por eso la Iglesia Católica, que nunca ha sido idealista, lleva circulando por la historia pues 2000 años. Y también la Iglesia cristiana en general. Claro, es decir, alguien deja de ser compatible con la realidad cuando se convierte en un idealista. Y la realidad lo quita de la circulación, indudablemente. Entonces, claro, el concepto de riqueza del mundo romano y del mundo medieval incluso era la tenencia de tierras. El concepto de riqueza que aparece ya con la irrupción del Renacimiento y los últimos tiempos de la Edad Media tardía ya, pues es la conversión en dinero de determinados poderes productivos y el manejo de ese dinero. Es decir, la riqueza ya no va a estar en la posesión de la tierra, sino en el uso del dinero, en la capacidad gestora del dinero, que naturalmente tiene límites muy indefinidos a veces con la usura y con la avaricia, que son usos patológicos del dinero, que no enriquecen su circulación y su preservación. La preservación del dinero no puede reducirse a la tenencia improductiva o estéril del dinero, indudablemente. La riqueza ya no coincide con la posesión de la tierra ni con los bienes inmuebles, sino que por el contrario era móvil y deslocalizada, y ya por aquel entonces se denominó capitalismo, según cita de Prodi. Pero claro, Prodi sitúa los cambios de la actividad comercial en el impulso que le da la Iglesia, pero la Iglesia le da este impulso al comercio movida por su propio interés de supervivencia, porque insisto, si no, habría desaparecido. Y entonces aquí aparece el concepto de bien común, el bien común. ¿Qué es el bien común? El bonum común. El bonum común es lo que los poderosos consideran que, con el pretexto de beneficiar a todos, básicamente les beneficia a ellos, porque el concepto de bien común está elaborado por los poderosos, no por los perdedores, que son, como siempre, los que escriben la historia, los victoriosos y los supervivientes, no los perdedores, ¿no? Luego están los que la reescriben, pero esos son los que han ganado en otra época, y así sucesivamente. En definitiva, como en un mundo orwelliano, que cada vez que cambiaban determinados criterios se reescribía con anterioridad cualquier pasado vivido, ¿no? Como decía Churchill de la historia de la Unión Soviética, decía: la historia pasada de la Unión Soviética es imprevisible porque cambia cada vez que cambian las circunstancias. Y era para decirle a Churchill, si es que fue él el que dijo esto, lo mismo que la historia de Inglaterra, los ingenieros de la leyenda rosa. El caso es que, fíjense, lo que se aconsejaba ya en los últimos tiempos de la Edad Media, en la Edad Media tardía. Como escribió a mediados del siglo XIV Paolo da Certaldo, cito a Prodi, en su libro de las buenas costumbres, libro de buenas costumbres, el comerciante debe mantenerse alejado de la política y no tomar partido. Allá donde vayas o te establezcas, procura hablar bien de quienes gobiernan la comuna, el ayuntamiento. De los demás, empero no hables mal, porque podrían subir al poder y te tomarían por enemigo suyo y de su estado. Es decir, el comerciante no debe hablar nunca mal de nadie y debe llevarse bien con todos. Y de hecho así ocurre. De hecho, los ricos no tienen ideología, tienen dinero. El poder económico no tiene ideología, tiene dinero, tiene poder económico. Es decir, los ricos no tienen ideología. La ideología es la organización emocional en la que los pobres se sitúan ideológicamente. Es decir, los ricos no tienen ideología, tienen dinero. La ideología es la emoción de los pobres, que es en lo que los pobres viven, emocionados ideológicamente, diciendo ahora con este es mejor, con este es peor, y así viven los pobres. Pero los ricos no tienen ideología, los ricos tienen dinero. No saben lo que es ideología. Los ricos se llevan bien con todos aquellos que les permitan
mantener su riqueza. Como cualquier persona que no tenga, digamos, otro tipo de problemas, se lleva bien con todos. Los colegas que no tienen conflictos se llevan bien con todos, estén en el nivel académico en el que estén. Y ya está, no hay más problema. Citamos también a Benedetto Cotruilli. En 1458 dice: al comerciante no le conviene comprometerse con ninguna corte, es decir, no le conviene comprometerse con ningún poder civil, con ningún poder monárquico, con ninguna corte, con ningún contexto cortesano. Tiene que llevarse bien con todo el mundo. Y de hecho, la única ideología permitida al nuevo hombre de negocios es la del bien común. Claro, la del bien común es una ideología indefinida, es decir, yo hago esto por el bien común, yo hago esto por la solidaridad, yo hago esto, pues, hoy diríamos, por el clima, por el aire, por el agua, por las causas justas, ¿no? Dice, apoya esta causa justa, y que es una causa justa. Claro, la que te dan por supuesta que lo es, pero ¿y si esa no es la causa justa, por ejemplo, ¿no? Claro, justifica el uso de la riqueza y el ejercicio de un poder que en principio debe ser indirecto, nunca directo. El poder del comerciante debe ser indirecto, nunca directo. Dicen ya aquí, en la Edad Media ya dan estos consejos, o sea que imagínense ustedes en los tiempos que corren, ¿no? Y cito a Prodi, dice, de hecho, sabemos que en las décadas siguientes, es decir, ya en el Renacimiento, ese principio se vio desbordado por la realidad, por el establecimiento de oligarquías mercantiles. Claro, ¿qué decir de Romeo Pepoli en Bolonia o de Cosme de Medici en Florencia? Es decir, no hay ideología para el comerciante, pero resulta que los comerciantes ya se convierten en los gestores de las ciudades-estado, porque son los que tienen el dinero. Quiero decir, pero claro, antes el comerciante se convertía en el gestor de la ciudad-estado, pero es que hoy se han convertido en el gestor del planeta, en los gestores del planeta, en la globalización, porque han crecido tanto que no tienen depredadores. Es decir, ellos son el derecho mercantil. Ellos son el derecho civil porque el derecho mercantil se ha comido el resto de los derechos. Y en ese contexto estamos. Es decir, el comercio se come el Estado, y al comerse el Estado se come de hecho la democracia, aunque sigan usando el nombre de este término como una forma de convivencia. Pero en definitiva, la democracia es el disfraz de la globalización, que es algo muy diferente a lo que realmente, originariamente, fue una democracia. Claro, en esta época vamos hacia la constitución del derecho mercantil, que no existía antes. No hay derecho mercantil en el mundo romano, no hay derecho mercantil en la Edad Media, cuando sí surgen una serie de prácticas, una serie de hechos que son las constitutivas de lo que en la modernidad va a ser el derecho mercantil, que van a ser las autopistas para legalizar las actividades comerciales. Claro, Prodi no se equivoca en absoluto. ¿Cómo se va a equivocar si es su materia? Cuando afirma, los jurisconsultos no encuentran cabida para los nova negotia en el corpus juris, si no es introduciendo un nuevo orden jurídico. Ese nuevo orden jurídico va a ser el derecho mercantil. También en la práctica cotidiana, puesto que existen dos corpora juris, el civil y el canónico, se establece una dialéctica entre el orden jurídico de los tribunales y el moral de los confesionarios. Existe un derecho humano civil o eclesiástico y un derecho natural divino, pero no hay un derecho mercantil todavía. Esto será algo que se va a ir construyendo a lo largo de la Edad Media y ya sobre todo en la Edad Moderna y por supuesto contemporánea. De tal manera que, ¿qué es lo que tienen que hacer los juristas? Tienen que reinventarse el derecho romano y a partir de una reelaboración, de una reinvención del derecho romano, ir articulando un derecho mercantil. Y es lo que sucede. De hecho, Prodi habla de, más que de una reinvención, de un redescubrimiento y de una reinvención también del derecho romano a partir de las necesidades de la nueva sociedad. Es decir, claro, hoy el objetivo del comercio no es conquistar el poder político, porque ya lo ha conquistado, ya lo tiene. En el Renacimiento el objetivo era conquistar el poder político. Hoy el objetivo del comercio es desembarazarse totalmente del poder político, y la mejor manera de hacerlo es esterilizando el poder político, es decir, convirtiendo el poder político en una pantalla que en absoluto obstaculice las actividades del mercado, pero que parezca que todo es una democracia. Es decir, digamos que el objetivo de la globalización es controlar mercantilmente el planeta bajo la apariencia de una democracia universal. Y así es como de hecho ya funcionamos.
Y claro, me dirán, bueno, es que estos son los mundos de Orwell. Sí, pero también la Edad Media tenía mucho que ver con los mundos de Orwell, en muchos aspectos. Es decir, en cualquier tiempo pasado había libertades que hoy no podemos ejercer, y hoy hay libertades que en cualquier tiempo pasado resultaban inconcebibles. Quiero decir que yo no puedo decir de ninguna manera que el hecho de gestionar bajo la apariencia de una democracia el comercio mundial sea mejor o peor que lo que ocurría en la Edad Media, en el Renacimiento, en la Edad Contemporánea o en la época de los neandertales. Y no lo puedo decir porque realmente resulta muy difícil establecer una norma universal para todos y cada uno de los seres humanos. Estas formas de comportamiento global que gestionan bajo la apariencia de una democracia el comercio universal, para unas personas son algo bueno y para otras personas son algo malo. Por lo tanto, según donde nos situemos, podemos considerar que esto es positivo, que esto es negativo, pero es que yo no puedo decir, ni creo que lo pueda decir nadie, que esto es mejor que lo que ocurría hace 200 años o 300 años. Para unos es mejor y para otros es peor. A Prodi no le gusta la globalización. Claramente es una persona que es partidaria del pequeño comercio, del pequeño, del mediano comercio, pero no del gran comercio. Prodi claramente tiene una formación católica, no protestante. Se formó en el eje de la Italia del Norte y de la Alemania católica, no de la Alemania protestante. Es un hombre muy respetuoso con todas las interpretaciones que vengan de facciones adversas y de ideologías contrarias a la suya propia. Es un hombre enormemente respetuoso y enormemente sabio como para reinterpretar cualquier adversidad y cualquier crítica. Es un hombre en este sentido que a mí me parece admirable, es un hombre de los que ya no hay, es lo que llamaríamos un humanista, en el sentido más noble y más valioso de esta palabra, que naturalmente barre para casa, como todo el mundo barre para la suya cuando hace una interpretación, pero que evidentemente reconoce que hoy el poder político no es que sea una presa del comercio, es que el poder político fue una presa del comercio desde el Renacimiento. Hoy día el poder político es una pantomima en manos del comercio, ¿eh? Es decir, todo lo que vivimos es una apariencia de democracia, pero es que no es una apariencia de democracia la democracia griega, donde las mujeres estaban totalmente excluidas, una democracia basada en la esclavitud, hoy día inconcebible. No es una apariencia la democracia estadounidense, de los colonos que se independizan de la metrópoli británica, una democracia que trata a los seres humanos como bestias de carga, con una esclavitud que fue la más monstruosa de la historia de la humanidad, precisamente por ser la más reciente. Es decir, y a eso se le llamó democracia y se le denominó Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre, cuando es una democracia absolutamente incompatible con cualquier forma de vida propia del siglo XXI. Entonces, la democracia siempre ha sido una apariencia, porque en realidad la democracia ideal nunca se ha podido manifestar porque la realidad destruye cualesquiera idealismos. Por lo tanto, el nuevo orden mundial al que nos sitúa y nos aboca el siglo XXI, en el que el comercio bajo la pantalla de la democracia gestiona y financia todo cuanto en el mundo existe, no creo que sea algo ni mejor ni peor que cualquier otra época, simplemente es algo propio de esta época. Lo que sea mejor o lo que sea peor es una cuestión de supervivencia personal y cada uno en este punto tendrá sus ideas. Para unos esto está muy bien y para otros esto está muy mal. Y de hecho plantéenlo como tema y verán que todo el mundo se polarizará en estas cuestiones. Yo ni entro ni salgo. Dentro de 30 años estaré muerto o antes y realmente no es algo en lo que me vaya la vida. Aquí no vamos más allá de las interpretaciones. Yo no tengo poder para cambiar el mundo. Si ustedes lo tienen, les animo a que lo hagan, que cambien el mundo, a ver qué cambios consiguen. Continuamos. Los orígenes de la lex mercatoria, los orígenes del derecho mercantil. Dice Prodi algo que me resulta muy gracioso, muy simpático, y estoy seguro de que a él también. La cuestión de si existía una lex mercatoria en la Edad Media ha sido equívoca desde siempre. Es cierto, no hay un derecho mercantil claro en la Edad Media. Como es bien sabido, la definición de lex mercatoria nació en Inglaterra en el siglo XVII, tan tardíamente todavía,
para reivindicar frente al foro emergente de las Cortes Reales y las nuevas leyes del Estado la presencia de reglas de mercado autónomas y muy antiguas. No deja de ser irónico que el país, en opinión de muchas personas, no diré la mía al respecto, pero Inglaterra, el país que en opinión de muchas personas es el país de la piratería histórica, haya fundado la Lex Mercatoria. Insisto, Inglaterra, que es el país que en opinión de muchas personas, no diré yo que esta sea mi opinión, pero sí en opinión de muchas personas, es el país que representa mejor que ninguno la historia de la piratería, haya fundado la Lex Mercatoria, ¿no? Bueno, hay un proverbio español que dice que quien hizo la ley hizo la trampa, no digo más, ¿no? Entonces, claro, dice Prodi, esta instrumentalización, dice Prodi en la página 84, fíjense qué cita, esta instrumentalización parece haber resurgido con fuerza en la historiografía de los últimos años, como consecuencia de la preocupación que ha suscitado en nuestra época de globalización el debilitamiento de los derechos positivos del Estado frente a los grandes conglomerados internacionales y las redes informáticas actuales. Es decir, que Prodi asocia la globalización a cualquier movimiento hecho en la anglosfera. La globalización financiera, en definitiva. Un derecho mercantil nacido de las prácticas del siglo XIII y consolidado durante los siglos siguientes en el marco del pluralismo de sistemas esbozados por épocas posteriores. Claro, el derecho mercantil nace en la Edad Media, al menos germinalmente. La genealogía del derecho mercantil está ahí. Y cita de nuevo las tesis de Berman, de Harold Berman, según el cual el derecho mercantil se desarrolla a partir del siglo XII como un cuerpo legislativo, un ordenamiento jurídico que se enfrenta y convive sin imponerse, no uniformemente, en los foros civiles y eclesiásticos con otros sistemas preexistentes como el derecho consuetudinario y las leyes y estatutos locales. Naturalmente, este es inequívocamente el origen del derecho mercantil. No hay derecho mercantil en el derecho romano, pero las leyes y las realidades, el uso consuetudinario, las costumbres de las actividades comerciales van a desarrollar este tipo de leyes del mercado, de la Lex Mercatoria, a lo largo de la Edad Media. Que la Edad Media dio lugar a una amplia gama de contratos desconocidos en la antigüedad, desde el contrato de sociedad hasta el de la sociedad limitada, los seguros, etc., es un hecho, los seguros sobre todo, porque los seguros introducen una novedad muy importante, y es cuestionar la fe en Dios, porque claro, si nosotros pagamos un dinero para que una empresa nos asegure la preservación de nuestros bienes, quiere decir que ponemos en duda la voluntad de Dios a la hora de que Dios asegure nuestros bienes o nuestra propia vida. Claro, esto supuso en su momento un problema teológico muy considerable, cosa que hoy pues no nos detenemos a pensar. Pero claro, es decir, amigo sí, pero la vaquita por lo que vale. Es decir, creyente sí, pero yo me pago un seguro de vida o un seguro de hogar o un seguro de circulación, ¿no? Porque por muy bien que circule, quizás Dios en un momento dado se despiste y no proteja mi vida, ¿no? O un seguro de viaje o lo que sea. Entonces, claro, los seguros es un hecho bien conocido para los historiadores del derecho y de la economía, ¿eh? Claro, en el mundo romano no existe una teoría del contrato como va a existir a lo largo de la Edad Media y a lo largo de la Edad moderna. Como dirá más de un teólogo, se ata a los bueyes por los cuernos y a los hombres por las palabras. Claro, el derecho consuetudinario, el derecho tradicional, se basaba en la palabra, es decir, palabra de caballeros, palabra de contrato, palabra de honor, y así se sellaban los contratos, pero después ya pues aparece naturalmente el contrato de compraventa, el contrato de hipoteca, el contrato de todo. O sea, uno no va a un banco, le da la palabra de pagar la hipoteca durante 30 años y se terminó. No, el banco te obliga a firmar un documento o varios documentos, pero no vas allí al banquero y le dices yo te doy mi palabra de honor y hasta luego. No, eso no existe ya, no existe en absoluto, ¿no? Y cita aquí Prodi unos versos de Dante en la Divina Comedia, que vamos a citar en español, en la traducción. Dante en el infierno, en el capítulo 16 de la Divina Comedia, versos 73-75, invoca a Florencia y a los usureros y les dice: los nuevos ricos, las ganancias rápidas, han causado arrogancia y desmesura en ti, Florencia, y ahora lo lamentas. Ese apóstrofe, esa personificación de toda una ciudad entregada a la degeneración, a la usura, a las ganancias rápidas, en fin,
a todo ese uso pervertido del dinero es muy crudo. La literatura tiene muchas páginas dedicadas a esto. Y aquí cita también Prodi, en un momento muy elocuente, al Quijote. En un momento dado dice: la conciencia de la agitación social entre la segunda mitad del siglo XIII y los primeros años del siglo XIV se suman al mito de la desaparecida edad de la caballería y el pesar por una sociedad estática y anclada en los valores tradicionales. El ascenso de las nuevas clases y las repentinas ganancias generan arrogancia y desmesura, las palabras que usa Dante. Todos estos son temas sobre los que todavía podrían escribirse tratados enteros. Dije que citaba al Quijote. No, no es cierto, no cita al Quijote, perdón. No cita al Quijote, cita la caballería, pero no cita al Quijote, lo cual es una demostración de la poca presencia que Prodi presta a la literatura española, presta más presencia a la literatura italiana, pero ya he dicho con anterioridad que Prodi suspende en hispanismo. Prodi saca muy buenas notas en derecho civil y canónico, por supuesto, pero en hispanismo suspende. Entonces, claro, piénsese, por ejemplo, en el dinero, en el Quijote de Cervantes. Don Quijote desprecia completamente el dinero. Desprecia completamente el dinero porque en los códigos de los libros de caballerías el caballero andante se mueve en una sociedad donde el dinero no circula, donde no hay dinero, donde hay apropiación de riqueza ajena pero no dinero, y de hecho el caballero andante es alguien que administra justicia poniendo coto, poniendo límite a la usurpación de la propiedad privada, a la usurpación ilegal de la propiedad privada, pero al margen del ordenamiento jurídico de un Estado, porque el caballero andante es una figura previa a la constitución del Estado y en un mundo donde el dinero no circula como una medida de valor o de riqueza. El caso es que Don Quijote, a medida que avanza la obra, se hace cada vez más compatible con el dinero y llega incluso a firmar una libranza en virtud de la cual le cede, le otorga, en pago al trabajo realizado, 3 burros, 3 pollinos al propio escudero Sancho Panza. Es decir, la relación de Don Quijote con el dinero es la relación que no tiene un idealista con el dinero. Es decir, hasta el propio Don Quijote se hace compatible con la realidad para preservar determinadas formas de su locura, incluso casándose con el dinero, un elemento que no reconoce inicialmente en su universo vital. La definición de hurto, que ya comienza a introducirse, amplía sus posibilidades legales. La definición de hurto que se da a principios de la Edad Moderna, 1526, un año antes del saqueo de Roma, en boca de Juan Luis Vives, es la siguiente en su famosa obra De Subventione Pauperum, la subvención de la miseria. Los ladrones son todos aquellos que no utilizan su riqueza para el bien común, sino que la acaparan o la disipan. Claro, pero esto es lo del bien común es muy relativo, porque dicen, bueno, ladrones son todos aquellos que no me dan dinero a mí para comprar libros yo. Bueno, claro, es muy curioso. Ladrones son todos aquellos que no me dan dinero a mí para que yo pueda vivir mejor. Bueno, pero eso no es el bien común, eso es el bien tuyo. Y dirán, bueno, pero es que el bien mío propio redunda en el bien común, porque yo así pues puedo hablar de literatura, y de otra manera pues no. Entonces, claro, pero eso es vivir de rentas, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el bien común que desempeñan, que ejercen los que llevan una vida monacal? ¿Cuál es el bien común que ejercen los que desempeñan la explicación de la literatura en las universidades? Bueno, pues, en fin, hay gente que considera que los funcionarios viven muy bien sin dar un palo al agua, hay gente que piensa eso abiertamente, hay otros que no piensan eso y los defienden. Entonces hay un debate permanente, ¿no? Entonces dicen, bueno, es que usted es un funcionario que vive sin dar un palo al agua. Bueno, explica tú la literatura que explican algunos funcionarios que según tú viven sin dar un palo al agua, y dirán, bueno, es que eso no vale para nada. Bueno, ¿y para qué vale la tabla de multiplicar? ¿Y para qué vale la luna, ¿no? ¿Y para qué vale hacer un viaje a Marte en busca de agua, si ya hay agua aquí? Por ejemplo, claro, si empezamos a decir ridiculeces, pues no avanzamos hacia ninguna parte. Pero bueno, para eso están las redes sociales, para registrar todo tipo de ocurrencias. Aquí estamos para hablar de literatura. Los chistes los hacen los demás. Ladrón, dice Juan Luis Vives, es el que roba todo aquel que desperdicia el dinero en el juego. Ladrón es el que se dedica a robar y a desperdiciar el dinero del juego, el que lo retiene en su casa amontonado en las arcas, que lo derrama en fiestas y banquetes, el que lo gasta en vestidos muy preciosos o en aparadores llenos de oro y plata. Ladrón es aquel a quien se le pudren en casa los vestidos, los que consumen el caudal en comprar con frecuencia cosas superfluas o inútiles,
Finalmente, no nos engañemos, todo aquel que no reparte a los pobres lo que le sobra de los usos necesarios de la naturaleza es un ladrón. Como tal es castigado y debe ser castigado, si no por las leyes humanas, aunque también por algunas de estas, a lo menos debe ser castigado por las leyes divinas. Quiero decir, es una maldición contra el juego, la usura y la avaricia. Pero, sin embargo, la propia Iglesia Católica reconocía que aunque el juego era pecado, las deudas de juego era obligatorio pagarlas. Era una cosa muy curiosa. El juego es pecado, pero es legal. Y como es legal, aunque sea pecaminoso, las deudas contraídas en el juego deben pagarse legalmente, aunque el juego sea pecado. Lo mismo ocurría con la prostitución. Es decir, la teología consideraba que la prostitución era un pecado, pero que el contrato establecido, suponemos que tácitamente, entre el cliente y la prostituta, debía pagarse, porque si no se pagaba, se incumplían las leyes mercantiles. Entonces, para los teólogos de la edad moderna ya, del Renacimiento, el ejercicio de la prostitución era pecaminoso, pero legal. Fíjense que es lo contrario de lo que ocurre hoy. El ejercicio de la prostitución no es pecaminoso, pero se plantea como ilegal. Es una cosa muy curiosa esta, ¿no? Es decir, le hemos cambiado el nombre al conflicto. Es decir, lo que antes era pecado y es delito, lo que antes no era delito, era pecado, y lo que hoy es, al contrario de lo anterior, sigue siendo un conflicto. Es decir, que si se ejercía la prostitución en el siglo XVI, se ejercía un pecado, pero se ganaba dinero lícitamente, legalmente, porque el cliente estaba obligado a pagar y la prostituta podía denunciar el impago. Parece ser que hoy día eso no es pecado, pero es un delito en unos términos que yo desconozco todavía cómo son y además me da igual, no me interesa ese tema. Pero, en fin, no deja de ser curioso cómo cambia el concepto de pecado y cambia el concepto de delito según cambian las ideologías. Eso es algo inevitable, por supuesto, pero resulta muy revelador de la variabilidad y de la fragilidad de la conciencia humana, desde luego. La disipación improductiva de la riqueza es un pecado, cito a Prodi, y un hurto. Quien la practica es un ladrón que debe ser castigado por las leyes humanas y por las divinas. Eso es el nacimiento del pauperismo moderno, en definitiva. Así es como pensaba Juan Luis Vives, que seguramente no era alguien que acumulara tanto dinero como Cosme de Medici, porque si lo acumulara seguramente no escribiría lo mismo, eso seguro. Bueno, no, a ver, citemos por ejemplo el Sermón de Capua de Belarmino, ¿no? Dice, también se dice que las riquezas injustas son aquellas que aunque se posean con justo título, se conservan sin embargo injustamente, y estas son las que exceden las necesidades propias y familiares. Entonces se dice que cuando uno acumula más dinero del que necesita, incurre en robo a la comunidad. Claro, pero ¿dónde está el límite de lo que uno necesita? Claro, ¿en qué consiste la necesidad? Este excedente pertenece a los pobres y por tanto lo retienen los ricos injustamente. El rico no es dueño absoluto de sus bienes, pues de lo contrario no estaría obligado a dar cuenta de ellos ante Dios y no sería castigado cuando no los distribuye adecuadamente. Pero claro, para Lenin, para Marx, Dios es el proletariado. Es decir, si aquí cambiamos a Dios por otra figura, pues tenemos un sistema político o teológico completamente diferente. Claro, fíjense la frase. La frase original dice, el rico no es dueño absoluto de sus bienes, porque de lo contrario no estaría obligado a dar cuenta de ellos a Dios. Claro, podemos decir, el burgués, el rico, no es dueño absoluto de sus bienes, porque de lo contrario no estaría obligado a dar cuenta de ellos al Estado soviético, por ejemplo. O en el nazismo diría, el judío no es dueño de sus bienes, porque está obligado a dar cuenta de ellos al Tercer Reich. Claro, es que según cambiemos estas nomenclaturas, nos situamos en épocas de la historia que reconocemos visiblemente, explícitamente, fácilmente, como épocas que dieron lugar a guerras terribles o a represiones absolutamente feroces, ¿no? O sea, me da igual que se hable de Dios, del Tercer Reich, o del Estado soviético, o de cualquier Estado que de alguna manera se entrometa en la propiedad privada en unos términos absolutamente exterminadores o aniquiladores. Estas son las tesis del anarcocapitalismo y las tesis contrarias son las de abolir la propiedad privada.
Claro, depende en qué posición nos situemos, pero estos son algunos de los arcos que ofrece el espectro. Pero tengas en cuenta textos de los evangelios, fíjense. Cito a Ezequiel 34:21. Las ovejas gordas que apartan a las más débiles y les impiden pastar, como dice Ezequiel, son los ricos que acaparan todo y abocan a los pobres a pasar hambre. Pues Dios prodiga al mundo suficientes alimentos y otras cosas para todos, pero si algunos codician más de lo que deben, los otros se ven privados de sus necesidades. Y claro, evidentemente, claro, esto es rebelión en la granja de Orwell. Finalmente, los carneros que hieren a las ovejas más débiles con sus cuernos, ya sean favores, privilegios, dinero, incluso armas y violencia. Claro, esto es rebelión en la granja de Orwell, citando a Ezequiel. Es decir, el apólogo de figuras animales que, como prototipo de una sociedad humana, se matan unos a otros en virtud de una supervivencia financiera. Evidentemente. Quiero decir, el mundo ha cambiado muy poco. Básicamente, desde sus orígenes hasta hoy, el mundo ha cambiado muy poco. Lo único que ha cambiado son las formas de relación que el ser humano experimenta con el entorno, pero realmente nada más. Y luego hay alguna frase que es completamente tautológica. Prodi a veces incurre en batologías que son a veces inevitables. O sea, no estamos señalando aquí un defecto, porque insisto que Paolo Prodi para mí merece el máximo respeto. Es uno de los autores que, aunque naturalmente no se coincida con él en muchas de sus ideas, que eso es lo de menos, coincidir o no coincidir, tiene unas ideas cuyo reconocimiento, cuya validación y cuya sabiduría es algo de lo que no podemos prescindir, indudablemente, ¿no? Es como a veces alguien dice, es que yo no estoy de acuerdo con las ideas que tiene fulano, ¿no? Me dicen a mí, es que yo no estoy de acuerdo con las ideas de maestro. O sea, pero es que para estar en desacuerdo con mis ideas tienes que tener ideas tú. Claro, es que lo que no puedo decir es decir, para estar en desacuerdo con ideas tienes que tener ideas, no ocurrencias, ¿no? Evidentemente. Dice Prodi, en una frase redundante, que se pisa a sí misma, es interesante seguir el razonamiento según el cual el uso injusto de la riqueza se convierte en una falta, no solo contra la caridad, sino también contra la justicia. Bueno, claro, es que si el uso injusto de la riqueza se convierte en una falta contra la justicia, es obvio, es evidente, esto es una redundancia, aquí hay un pleonasmo, hay una patología que, en fin, quizás se le pasó al autor, pero bueno. Pero fíjense en el idealismo que mantiene el sermón del cardenal Bellarmino, ¿no? Dice Bellarmino, hay que hacer justicia al prójimo. Sí, pero ¿cómo? Esa es la pregunta. Si eres comerciante, conténtate con una renta justa. Ya, pero ¿cuál es la renta justa? Si eres soldado, con un estipendio justo. Sí, pero ¿cuál es el estipendio justo por arriesgar la vida, amigo? Si eres siervo, con un jornal justo. Bueno, esto es estupendo, macho. Es decir, obedece y calla, ¿no? Esto es no. Es decir, si eres profesor, conténtate con lo que te paguen. Porque, claro, hay que ver si tu trabajo vale. Si eres artesano, con un precio justo. Si eres obrero, con una recompensa justa. Si eres médico o abogado, atentos médicos y abogados, no des tu trabajo a un precio tan alto que los pobres no puedan acercarse a ti. Bueno, pero hay médicos para pobres y médicos para ricos, como hay abogados para pobres y abogados para ricos. Entonces, claro, la justicia de los ricos no es la justicia de los pobres, ni siquiera la justicia legal ni la justicia financiera. Si eres rico, no pagues más tarde de la fecha acordada. Si eres juez, no hagas distinción entre personas. Ay, Dios mío. Si la distinción entre personas ya las hace la ley, ¿para qué está el fuero? Más que para distinguir a unas personas de otras. Claro, ¿cómo es posible que en una democracia haya discriminación foral y discriminación por razones de edad y discriminaciones por razón de sexo? Hay premios académicos de investigación a los que no se pueden presentar hombres porque solo se convocan para mujeres. Entonces, pero si estamos llenos de discriminación por todas partes, unas llamadas positiva, ¿cómo puede haber una discriminación positiva? Otras jurídica, ¿cómo puede haber una discriminación jurídica, foral? Pero si estamos llenos de discriminaciones por todas partes y convivimos constantemente con la discriminación, y hacemos como que no la vemos, hacemos como que la discriminación es positiva, hacemos como que la discriminación es buena, hacemos como que la discriminación mejora las condiciones de vida. Esto es un autoengaño colectivo, que es imprescindible para poder vivir
para poder vivir mal, indudablemente. Prodi termina este capítulo con una afirmación muy importante y muy actual. Se trata de un discurso, dice a propósito de todo esto que acabamos de leer de la Edad Media, se trata de un discurso que asume la existencia del Estado y del mercado como dos foros diferentes para juzgar los actos de los hombres. Pero fíjense lo que tenemos aquí, el Estado y el mercado, es decir, los dos protagonistas que hoy luchan por el dominio del planeta. El Estado, que lleva todas las de perder, disolviéndose y borrando sus fronteras, y la globalización mercantil, el mercado planetario, el mercado que se ha comido a los países, a los estados y a las democracias que se mantienen como pantallas y apariencias que legitiman un derecho mercantil que se ha engullido completamente al derecho civil. El derecho canónico es una arqueología.